Seguimos con más información y lo adelantamos. Comenzó en la mañana de hoy una semana muy importante para todos los argentinos, para la memoria de los argentinos, porque se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas y con diferentes actividades se va a seguir tratando de malvinizar al pueblo argentino, al pueblo jujeño particularmente. Para conocer detalles y tener recuerdos también de aquella época nos acompaña Miguel Morales, veterano de Guerra de Malvinas. Miguel, gracias por estos minutos. Gracias por invitar, gracias por acordarse, porque sí, nosotros agradecemos a los medios especialmente porque nos ayudan a malvinizar, y para las nuevas generaciones que sepan que esto no muera, esto no debe morir, esto es historia, porque no se olviden, que no se olviden las nuevas generaciones, el pueblo de Jujuy, en las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, descansan 649 verdaderos héroes, entre ellos 15 jujeños. Pero no solamente ellos, también descansan los restos de los perros que combatieron en las Islas Malvinas, que normalmente nosotros somos muy personalistas, nos acordamos de nosotros nada más y nos olvidamos de los perros, que ellos también estuvieron en combate. ¿Qué función cumplían los perros? Es la primera vez que alguien reconoce y enaltece, ¿no?, la figura, pero ¿qué función cumplían los perros? Yo lo vengo pregonando hace muchos años y a donde voy, yo me acuerdo de los perros. Y murieron. Perros preparados para la guerra, y no así también un perro que se ha colado de mascota y llegó a las Islas Malvinas y murió en combate. ¿Qué recordás de hace 41 años? ¿Qué recuerdo? Trato de olvidar porque es muy doloroso. Solo sé que tenemos que rendirle el verdadero homenaje a los que quedaron allá. Pero esa guerra también, señores, no estaba únicamente formada por los hombres. También habían mujeres, que la sociedad se olvida. Los mismos veteranos muchas veces se olvidan. También habían mujeres que cumplían papeles totalmente importantes. No así los curas, los periodistas, y orgullosos se deben poner los maestros, los profesores. Durante la Guerra de Malvinas quedó una especie de prisionera, una maestra en las Islas Malvinas, y ella pudo hablar recién después de 40 años. Vive en Buenos Aires, ya tiene sus 70 años y pico, soltera, sin hijos, vive en Buenos Aires. ¿Qué es usted, embajador? ¿Qué? No tenía ni idea lo que es un veterano de guerra. Hoy en día San Salvador de Jujuy reconoce a un veterano de guerra. Y hay veces no solamente porque uno va con las medallitas, sino que ya estamos reconocidos, somos ya como de la familia. En la calle por ahí les reconoce, vienen, saludan, me piden una foto o dan las gracias por lo que hemos hecho. ¿Y eso qué significa para ustedes? Y reconforta el alma. Reconforta el alma, realmente reconforta el alma. Nuestras salidas, nuestros sacrificios, dejando muchas veces a la familia, gastando de lo nuestro, dio frutos. A partir de un par de días nada más, desde el 1 de abril, todos los chicos en la escuela con las Islas Malvinas en el pecho, ¿no?, en el delantal, en el guardapolvo. ¿Qué sensación les da eso también? Y hay mucho interés, pero da una sensación totalmente favorable. Espero que los lleven orgullosos en el pecho y que no vayan a parar a un tacho, porque eso también costó mucho. Y Plaza Belgrano estuvo lleno el día domingo. Y ahora, bueno, vamos a seguir mientras se pueda, o por ahí quizás algún día sale alguna empresa, alguien que nos pueda ayudar y poder comprar más, porque eso no se consigue aquí. O si se consigue a precios muy altos, entonces hay que recurrir a las grandes ciudades para que lo hagan esos lobos. Los años están haciendo mella, también en los veteranos de guerra, recién lo hablábamos, generacionalmente están perdiendo muchos compañeros, sí, también. ¿Es un año especial? ¿Son años especiales los que se vienen? Sí, totalmente, ya son 41 años que han pasado. Los más jóvenes que fueron han ido chicos de 18 años. Yo cuando hablo de los soldados que fueron a la guerra, estoy hablando del soldado raso hasta el último hombre de 60 años que fue a la guerra, ya sea oficial o suboficial. Caratulamos todos por soldado, porque ahí habían hombres de 60 años en primera línea combatiendo.
Y no así también chicos de 17, 18 años. Ahora, ¿cuáles eran los chicos de 17 años? Eran los chicos que estaban estudiando en las escuelas militares. Se armó la guerra, los sacaron y los mandaron a primera línea. Hacemos referencia también y se entiende, ¿no?, la situación en relación a lo malo que es la guerra. Hacía referencia recién de los dolores o los recuerdos fuertes que le provocaron. Pero la guerra le enseñó algo también, porque, ¿por qué digo esto? Cada vez que convocamos a los veteranos de guerra siempre llegan en equipo, llegan en grupo, llegan 2 o 3 y siempre se manejan, ¿no?, para todos lados para hablar y recordar la guerra de Malvinas. Pero ¿qué recuerdos le deja o qué le enseñó la guerra desde ese lugar? Fundamentalmente, querer a la familia, creer en Dios, querer a nuestra patria, nuestros símbolos patrios. Porque en la guerra, el único compañero que hay es Dios y los recuerdos de la familia. Eso es lo que me dejó la guerra a mí. Y agradecer a Dios a 41 años que pasó la guerra de que yo pueda estar aquí, porque quizás podría estar entre los 649 que están allá. ¿Eso lo salvó a usted en la guerra? ¿La a mí me foto salvó, de la familia lo salvó? Me salvó Dios y me habrá salvado la familia. ¿Por qué? Porque yo cuando salí de Buenos Aires, yo estaba destinado en Buenos Aires. Es una historia larga, ¿no? Pero yo se lo voy a sintetizar así. Un día, ya el día 5 de abril, vino el director de la escuela a las 5 de la tarde y me dice, Morales, entregue todas las llaves y se va a la escuela de infantería a las 12 de la noche, se presenta ahí. ¿Y qué equipo llevo? Y dice, no, lleve equipo de verano, manga de camisa y una pistola. Seguramente va a cubrir un puesto de por acá cerca. No lo hizo de mala intención. Si ustedes me preguntaban eso en el 84, 85, yo decía que era un hombre maldito. Pero con el tiempo yo entendí de que él no lo hizo de maldito, de hacer una maldad. Ni él sabía lo que estaba diciendo. Me presento en la escuela de infantería y me encuentro con, 1.500 hombres que yo no los conocía a nadie. Y el director de la escuela de infantería dice, señores, ustedes se van a Curuzucuatía. A las 3 de la mañana salen los colectivos. Nos vamos a Curuzucuatía, llegamos a Curuzucuatía y nos recibe un oficial ahí y dice, ¿de dónde vienen ustedes? De Buenos Aires. Y todo altanero, el oficial dice, ¿y a qué vienen ustedes acá, porteños, asquerosos, tiernitos? Yo digo, yo soy colla, no soy porteño. Bueno, déjale que sea porteño. Y se metió adentro, después salió y dice, bueno, en el fondo hay un galpón, está desocupado, vayan, ocupen ese galpón. Y yo decía, vengo de una escuela, todo limpio, todo una cosa impecable. Y nos meten en un galpón donde andaban víboras, llenos de yuyos. Ahí, bueno, limpiamos, nos quedamos ahí. Supuestamente era para cuidar las instalaciones de la Brigada de Infantería 3 Curuzucuatía. Pues pasan unas horas y dice, señores, ustedes no se quedan acá. Van a armar, se va a formar la compañía de infantería de la Brigada de Infantería 3 Curuzucuatía. Y yo no era infante, yo era artillero. Para eso había estudiado, para eso me han hecho comprar un montón de libros, pruebas van, pruebas vienen. Llegada la guerra voy a cumplir con mi función. Y no fue así. Los destinos de la vida me mandó a otra cosa. Me mandó a ser un infante y a la cual en mi vida siempre le agradezco a los infantes. Le digo, he tenido el honor de ir a la guerra como infante. ¿Y qué he aprendido de eso? De ellos, de que el hombre de infante que va a la guerra es el hombre que se pela las rodillas, le sangran las rodillas, le sangran los codos, es el hombre que tiene al enemigo frente a frente. No importa de dónde, eran argentinos que iban a poner su vida para defender al país y nunca hay que olvidarse de la guerra de Malvinas, también el contexto histórico, ¿no?, que se vivía en ese momento. Pero quiero quedarme con esto que hacía referencia de que la familia le salvó la vida en la guerra. ¿Cómo fue ese momento cuando de la foto pasó a encontrarse nuevamente con la familia?
Y fue doloroso. ¿Por qué? Porque nuestro país nunca había entrado en guerra. Nunca había entrado en guerra. Yo tenía en esa época un changuito chiquito. Mi esposa estaba en San Salvador de Jujuy, yo estaba en Buenos Aires. Entonces, pasó la guerra, ya vinimos al continente. Y bueno, en Buenos Aires nos dijeron, ustedes no hablen nada, está prohibido, usted como suboficial de carrera, está prohibido hablar de la guerra, no puede hablar nada. Y es cierto, porque ya en las Malvinas ya se habló del pacto de silencio por 100 años, no se podía hablar. Y aún también así los ingleses no podían hablar. Pero como con el tiempo han ido cambiando los gobiernos, tanto en Inglaterra como acá, ya se puede hablar libremente. Se puede hablar libremente. Entonces yo llego a Jujuy y me voy a buscarlo a mi familia, que no sabían que llegaba. Y bueno, qué sé yo, ellos habrán pensado que correr el mismo destino que corrieron los otros. Quizá hubiera quedado allá, pero ya va a llegar el aviso del papel. Y aparezco yo ahí. Y me acuerdo, al final mi suegra salió y creo que ella lo habrá vivido más. Y dijo, gracias a Dios, volviste. Y el llanto de mi esposa en ese momento, y verlo a mi hijo chiquito, que yo, cuando llegué a Malvinas, le había pedido a Dios. Yo le pedí 3 cosas a Dios cuando acabo de pisar tierra malvinense. Le pido 3 cosas a Dios. En primer lugar, que me deje desempeñar de la mejor forma posible en la guerra. Segundo lugar, que me dejara volver con vida y lo más sano posible para poder criar a mi hijo, que era chiquito, porque yo no quería que mi hijo se criara sin padre, porque yo me había criado sin padre. Y si no era mucho pedirle, que me diera una nena. Entonces, ¿cómo no creer en Dios si todo eso se me cumplió en la vida? Entonces, para mí, en la guerra, Dios estuvo atrás, adelante, arriba, encima. Tuve la oportunidad de que una bomba explotó, debe ser 15 metros, que puedo haber quedado hecho un colador ahí. Y no, simplemente rompió mi pantalón la parte de atrás, nada más. Y un reloj que yo en esa oportunidad, ¿qué sabía de trofeo a lo posterior, a los 40 años, a los 30 años, lo que hubiera costado hoy en día ese reloj, pulsera que yo tenía acá? Con la explosión de esa bomba saltó toda la máquina y quedó vacío ahí. Yo agarré, ¿ya para qué sirve vacío? Agarré, lo tiré. Lo que hoy en día puede haber costado esa pieza, no en el valor, sino en el valor sentimental. ¿Qué le quedó de Malvinas? ¿Qué trajo de Malvinas así como con esta historia? Nada de nada, porque yo, a mí me tocó cumplir y hacerme cumplir tal cual como dicen la ley de Ginebra y como dicen los reglamentos de los militares. Tomado prisionero, en lo posible se va sin botón, con los vestidos, nada más. Pero el Coya siempre tiene algo más. Yo pasé con un bolso particular civil. Yo le voy a contar esta anécdota, y para todos le voy a contar esta anécdota. Yo durante la guerra, durante la campaña de la guerra, tenía un bolso particular mío que llevaba ahí cosas personales. Cuando termina la guerra, entrego todo lo que es armamento, vestuario a los ingleses, pero me hago quedar el bolso. Y estaba seguro que yo iba a volver con ese bolso. ¿Qué tenía en ese bolso? En ese bolso yo había guardado algunas cartas que mandaban del continente y los chicos de las escuelas, y tuve la oportunidad de conseguir barras de chocolate a última hora. Me meto 15 barras de chocolate ahí, en el bolso. Y había una fila de uno, como de
Ese barco trajo 8.000 hombres y en ese momento habían habido 3.000 hombres haciendo fila. Y yo estaba ahí. Cerca de llegar ya al control de los ingleses, de atrás gritan: negro, tira ese bolso. Y yo miraba nada más. Más cerca: che, negro, tira el bolso, te va a hacer falta el respeto, pues no hay que pasar sin nada. Sí, era verdad, no había que pasar sin nada. Cerca de llegar ya: che, Colla, tira ese bolso. Nada, yo decía: mire, jueguen con el Colla, pero no con la alforja. Me acordaba de ese dicho y le tenía el bolso ahí. Ya antes de llegar, ya faltando metros de llegar al control final: che, alcahuete, Gulka, tira. Y nace ahí el seudónimo Gulka. Resulta que llego al control y el inglés me dice: sí, ¿qué hace con el bolso? Entonces yo, con mi seguridad y mi poco inglés que tenía, le digo al sargento: soy sargento, y en este bolso tengo chocolate, porque mi barriga está vacía. Y en inglés me dice: Sergeant, está bien, cierra el bolso, pase. Hago 2 peldaños más para allá, para que me entreguen el dormitorio en el barco, y escucho atrás los soldados argentinos gritan: alcahuete, traidor, Gulka. Así somos los argentinos. Y se da la vuelta el guardia inglés, dice: silencio, es un sargent, por favor, es un sargent, más respeto. Entonces ahí entendí el respeto que se tiene en ellos, un respeto total entre grado y grado. Subo al camarote, meditando ahí, no se podía dormir, nada, pero todo ahí. Y tocan la puerta. Salgo, ¿qué pasa? Negro, ¿tenés chocolate? Pero eran los mismos que me gritaron. Claro, ¿y qué pasa entonces? Pienso, si le doy la barra completa, no van a venir todos. Le doy una tableta, se van. Y bueno, así sucesivamente, 10, 15 minutos se acabaron las 15 barras de chocolate. Miguel, ¿la guerra lo cambió como persona, como hombre? ¿Viajó un Miguel a Malvinas y volvió otro Miguel a la Argentina? No viaje más, menos tanto. No, pero ¿volvió otro Miguel después de la guerra? Totalmente otro Miguel. En esto hay que tener en cuenta de que yo, cuando regresé de la guerra, 2 o 3 años después, me costó volver a Jujuy. Yo soy jujeño, quería volver a Jujuy. Me costó mucho, volví a Jujuy. Y me encontré con otra guerra. Que a 41 años creo que va pasando todavía. Me hacían la contra totalmente los que estaban aquí. Entonces me decían a mí: camarada, como yo decía: minga, ¿qué camarada? Si son los mismos camaradas que decían ser camaradas, me fundieron. No me dejaron decir una palabra dentro de su cuartel. Agarraron, me corrieron allá a la punta del cerro, ahí en Los Perales. Ahí estuve 3 años solo, para que no sé cuál habrá sido su idea de ellos, no sé. Porque Miguel, simplemente era de que yo quería aplicar lo que yo había aprendido en Malvinas. Y contar su historia, lo que vivió. Sí. La última, ¿por qué no quiso volver a Malvinas? No, es que no hay oportunidad, menos acá en Jujuy. ¿Quién nos va a dar? Ahora, para ir a Malvinas hay que sacar pasaporte, creo que aquí por Chile, Brasil. ¿Y quién corre con todos esos gastos allá? Entonces no... Pero los de la capital, yo sé que... ¿Le gustaría volver a Malvinas? Por supuesto, me gustaría ir a ver, reconocer esos terrenos, ver el cementerio, la historia del cementerio, que tienes esa historia del cementerio, es algo que, no sé, es algo espeluznante, algo que uno se pondría a llorar. La construcción de ese hospital, de ese cementerio. Miguel, muchísimas gracias por la visita, por la historia. Lo vamos a estar acompañando el fin de semana, ¿no? Son las actividades centrales por los 41 años de Malvinas. Sí, el fin de semana van a tener la oportunidad los jujeños, por primera vez, de tener una plaza únicamente
dedicada a nuestros héroes, los 15 jujeños. Y no así se va a inaugurar también por primera vez desde muchos años andar peleando, pidiendo y pidiendo, se nos abrieron las puertas ya en la actualidad, el Museo Malvinas. Y ahí en ese Museo Malvinas va a encontrar cosas, elementos que han estado en Malvinas, algunos han pasado con cosas y si no serán réplicas, y va a estar la historia viviente de los veteranos de guerra. ¿Dónde va a estar el museo? En el terreno que tiene el Centro de Veteranos de Guerra en Alto Comedero. Ya se está terminando la obra, ya en estos días ya nos entregan y se inaugura el 2 de abril a las 12, por la cual pedimos que nos acompañen todos los jujeños, que nos acompañen, conozcan, vean. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos y en nombre suyo un abrazo grande también a todos los veteranos de Jujuy. Gracias a ustedes, gracias a todos. A ustedes también, gracias por acompañarnos y nos vamos a reencontrar el próximo lunes, como siempre a las 2 de la tarde. Gracias.